Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fragmentos del Tiempo, donde la ciencia desentierra nuestro pasado. Hoy volvemos a Cataluña, donde ya estuvimos en nuestro cuarto capítulo explorando el increíble poblado dels Vilars de Arbeca, pero esta vez vamos mucho más atrás en el tiempo. Nos sumergimos en el noreste de la península ibérica en un fenómeno que todavía define su paisaje miles de años después, el megalitismo. Es un mundo de dólmenes, de tumbas construidas con piedras colosales que, nos obligan a preguntarnos quién las levantó y sobre todo por qué. La base para este análisis es un artículo de investigación clave de Miguel Molis y Xavier Clop de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se titula La investigación sobre el megalitismo en el noreste de la península ibérica. Novedades y perspectivas. Y nuestra misión hoy es entender no solo qué son estas tumbas, sino cómo ha cambiado por completo la historia que nos cuentan. Veremos cómo pasamos de verlas como una idea importada a descubrirlas como una creación local mucho más compleja y, la verdad, fascinante. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Lo primero que el artículo deja claro es que no siempre hemos mirado estas piedras de la misma manera. Nuestra propia forma de estudiarlas ha tenido su propia historia, casi una arqueología de la arqueología. Totalmente. De hecho, los autores proponen tres grandes fases. Al principio, hasta los años 70 más o menos, la obsesión era encontrar y catalogar. Era la época de los grandes descubrimientos, liderada por figuras como el Dr. Pericot. Y la idea que lo dominaba todo era que esto no podía ser de aquí. Tenía que ser una civilización que había llegado de fuera. El famoso difusionismo, ¿verdad? Esa idea un poco colonial de que las grandes innovaciones siempre tienen que venir de Oriente o del Mediterráneo, que no pueden surgir de forma autónoma. Justo. Se pensaba que era una moda del Neolítico, de la Edad del Cobre, que había atracado en nuestras costas. Pero entonces llegó una tecnología que lo puso todo patas arriba. El carbono 14. Exacto. Las dataciones por radiocarbono demostraron que los megalitos eran mucho, mucho más antiguos. Eran del Neolítico. Y eso lo cambia todo. Todo. Si son tan antiguos, no pueden ser una copia tardía de nada. Tienen que ser, una invención local. Exactamente. Ahí empieza la segunda fase, la de revisión, y con ella un cambio de paradigma total. La pregunta ya no es ¿de dónde vino?, sino que empieza a ser ¿por qué lo hicieron? Y eso nos lleva a la tercera etapa, en la que estamos ahora. Se excava menos, pero se piensa más. El foco ya no está solo en la arquitectura, sino en los rituales, en el paisaje, en el significado social de estos monumentos. Entendido. Tenemos la historia de cómo los hemos estudiado, pero eso me lleva a una pregunta obvia. Si estos monumentos no vinieron de fuera, ¿de dónde salieron? Quiero decir, ¿qué hacían estas comunidades justo antes de empezar a levantar piedras de varias toneladas? No aparecieron de la nada, supongo. Buena pregunta, porque ahí está la clave. El artículo nos lleva a los milenios 6 y 5 antes de Cristo. Las primeras comunidades de agricultores y ganaderos se están asentando. Y a medida que su mundo se consolida, sus rituales ante la muerte se vuelven increíblemente complejos. ¿Más complejos en qué sentido? Pues para empezar aparece algo revolucionario, la necrópolis. Por primera vez se crean espacios exclusivos para los muertos, separados físicamente de los poblados de los vivos. Se traza una frontera simbólica. Y no hablamos de 2 o 3 tumbas, ¿eh? El artículo menciona ejemplos como Sant Pau del Camp, con 24 enterramientos. Se institucionaliza un lugar para los ancestros. Y hay un detalle en el artículo que es casi una nota a pie de página, pero que es pura poesía. Encontraron en el Pont Neuf un cuerpo que había sido enterrado sobre un lecho de bellotas. Es que te puedes imaginar la escena, el gesto, el cuidado que pusieron en ese entierro. No es solo cavar un hoyo y ya está. Exacto. Hay una intencionalidad muy potente. Y lo fascinante de este periodo previo es la diversidad. No hay un único manual de cómo enterrar a los muertos. El artículo describe un abanico enorme. Hay fosas muy elaboradas, con ajuares que incluyen cerámicas decoradas o hachas pulidas, que eran objetos de prestigio. O sea que ya hay una inversión de recursos importante en el enterramiento. Muchísima. Y al mismo tiempo se usan cuevas naturales como panteones colectivos, como la Cova dels Avellaners. Y luego están las cistas, que son como un híbrido. Una fosa en la tierra, pero ya delimitada con las primeras losas de piedra.
Es en ese caldo de cultivo, ya increíblemente rico y variado, donde germina la semilla de lo que llamamos megalitismo. Vale, y aquí es donde el artículo, para mí, le da una patada al tablero. Porque si una piensa en megalitos en Cataluña, piensa en la costa, en el Ampurdán, ¿verdad? La lógica te dice que la idea, si no vino de muy lejos, al menos llegó por mar. Pues resulta que no. Estábamos mirando en la dirección equivocada. Completamente equivocada. A finales de los 80, una investigación en el interior, en una zona del Prepirineo llamada Tavertet, lo cambió todo. Descubrieron unas tumbas que resultaron ser las construcciones megalíticas más antiguas de todo el noreste peninsular. Vaya. El origen no estaba en la costa, sino en las montañas. ¿Y cómo eran? ¿Eran los dólmenes clásicos que tenemos en la cabeza? Para nada, para nada. Rompen totalmente con esa imagen. El artículo las describe como cámaras neolíticas con túmulo complejo. Y hay que entender bien esto. La cámara funeraria, o sea, el espacio para el cuerpo, era muy pequeña, hecha con unas pocas losas. Lo verdaderamente monumental era lo que la cubría. El túmulo. Un túmulo gigantesco de tierra y piedras, de hasta 22 metros de diámetro, a veces rodeado por un anillo de piedras. La idea no era tanto construir una gran casa para el muerto, sino levantar una montaña artificial que marcara el paisaje de forma permanente, una señal visible a kilómetros. Es un cambio de concepto brutal. Y lo más increíble es que estas estructuras tan colosales, según el artículo, eran para una sola persona. Un único individuo, sí, en posición flexionada, y las dataciones nos llevan a finales del sexto y todo el quinto milenio antes de Cristo. Son increíblemente antiguas. Y hay otro detalle ritual que es alucinante. A ver. Las ofrendas no solo estaban dentro, junto al cuerpo. Encontraron depósitos de vasijas de cerámica rotas intencionadamente en la masa del propio túmulo, fuera de la cámara. ¡Ostras! Esto sugiere que había ceremonias y, quizá banquetes que se realizaban durante la construcción del monumento. Era un evento social, un proyecto comunitario que aglutinaba a la gente. O sea, el propio acto de construir la tumba era tan importante como el entierro en sí. El hallazgo de Tavertet, entonces, no solo cambia el mapa del origen, sino que dinamita la idea de una evolución lineal, de lo simple a lo complejo. Estas primeras formas ya eran monumentales y ritualmente sofisticadísimas. Justo. Demuestra que el megalitismo nace localmente, muy temprano, y ya con una diversidad de formas y conceptos enorme desde el principio. De acuerdo. Eso redefine los inicios. Pero ¿qué pasa con los megalitos más tardíos y clásicos? Los de los milenios tercero y segundo. ¿También hay sorpresas ahí? ¿O esa parte de la historia la teníamos más clara? Pues el artículo demuestra que incluso lo que creíamos conocer mejor está lleno de matices, y para ello se centra en un caso de estudio que es una joya para los arqueólogos, el sepulcro de Les Mayoles. ¿Qué tiene de especial? Que se encontró intacto, sin saquear. Es como encontrar una cápsula del tiempo, algo rarísimo. Es una pequeña galería catalana, un tipo de tumba colectiva, y poder excavarla tal y como lo dejaron sus últimos usuarios reveló cosas inesperadas sobre el ritual. Por ejemplo, A lo largo de generaciones. No es que trajeran los huesos ya secos de otro sitio, que era una idea muy extendida. No. Enterraban a la persona entera, y cuando llegaba el siguiente familiar, con mucho cuidado, apartaban los restos del abuelo o la bisabuela hacia un lado, hacia la entrada, para hacer sitio. era un panteón en uso continuo, un espacio vivo, por así decirlo. Y el artículo menciona que los 13 o 14 individuos que encontraron podrían ser de la misma familia, ¿no? Por similitudes en los huesos. Sí, los rasgos anatómicos sugieren una proximidad biológica muy fuerte. Era, literalmente, el panteón de un clan o una familia extensa. Pero aquí es donde viene el verdadero rompecabezas. Venga. La arquitectura. El estilo constructivo de Les Mayoles es típico de finales del cuarto milenio antes de Cristo. Sin embargo, los objetos que se encontraron dentro, en el ajuar final, un punzón de metal, una punta de flecha muy específica, son sin duda del tercer milenio. Hay un desfase de casi 1000 años. La explicación fácil sería pensar que la tumba se construyó, se abandonó y 1000 años después alguien la encontró y la reutilizó. Esa sería la explicación fácil, sí. Pero los autores del artículo proponen algo mucho más interesante y audaz. Sugieren que no hubo ninguna reutilización,
Simplemente ese modelo arquitectónico, esa forma de construir tumbas, perduró en esa zona concreta durante muchísimo más tiempo del que pensábamos. Desafía por completo nuestras cronologías encorsetadas. La idea de que un estilo aparece, domina y luego es reemplazado por otro de forma ordenada y universal. Exacto. Nos dice que la realidad cultural es mucho más tenaz, más diversa y más local, de lo que nuestros esquemas a veces quieren admitir. Una comunidad podía seguir construyendo y usando un tipo de tumba que en la región de al lado ya se consideraba anticuado. Si hacemos balance, este análisis nos deja varias ideas potentes. La primera, que el estudio del megalitismo está más vivo que nunca. Lo que dábamos por sentado hace unas décadas hoy está en plena revisión. Sin duda. Segundo, que estos monumentos son una creación autóctona, nacida de una tradición funeraria local que ya era rica y compleja. No son una idea prestada. Y tercero, que ni los orígenes fueron sencillos, como demuestra Tabertet, ni los desarrollos posteriores fueron lineales, como nos enseña Les Mayoles. Y la conclusión principal a la que llegan los autores es que el futuro de la investigación ya no pasa tanto por seguir clasificando tumbas por su forma o fecha. El gran reto es entender el engranaje social y económico de la gente que las construyó. Toda esa diversidad de monumentos, desde cuevas a cistas y grandes dólmenes, seguramente refleja una sociedad muy fragmentada, formada por muchas comunidades pequeñas. Y cada una con su propia estrategia. Cada una con sus propias estrategias para relacionarse con sus muertos y, sobre todo, para marcar el paisaje. Para decir, esta tierra es nuestra porque aquí están enterrados nuestros ancestros. Eran hitos de memoria y de pertenencia. Y eso me lleva a una última reflexión que se extrae del texto y que me parece fascinante. El artículo señala que, a pesar de esta monumentalidad increíble, de este esfuerzo comunal titánico, los ajuares que se encuentran dentro suelen ser modestos. Y los enterramientos son inclusivos. Hay hombres, mujeres, ancianos, niños. No parece haber una gran diferencia social. No hay tumbas de reyes y tumbas de plebeyos. Efectivamente, la monumentalidad parece enfocada en el grupo, no en el individuo. Y eso nos deja con una pregunta final. Si estas enormes casas de piedra no se construyeron para glorificar a un linaje de reyes o a una élite poderosa, ¿por qué estas comunidades invirtieron tanto esfuerzo colectivo en construir hogares para sus muertos? ¿Qué nos dice eso sobre el peso que daban a sus ancestros y a su conexión sagrada con el territorio? Es una pregunta que resuena en esas piedras. El análisis de hoy se ha basado en el artículo La investigación sobre el megalitismo en el noreste de la península ibérica, novedades y perspectivas, de Miquel Molist y Xavier Klopp. Como siempre, un placer desenterrar juntas y juntos nuestro pasado. Os esperamos en el próximo capítulo de Fragmentos del Tiempo.